Buenas tardes a todos los presentes, Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, su presidenta Delcy Rodríguez, su primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, su segundo vicepresidente Elvis Amoroso, y a todos los constituyentes, hombres y mujeres de nuestra patria presentes el día de hoy. Yo calificaría esta comparecencia nuestra a instancia de una invitación hecha al mediodía de hoy, en la tarde de hoy, por la ciudadana vicepresidenta Delcy Rodríguez, en primer lugar de inédita y de histórica, por los referentes que tiene para Venezuela y para el mundo también, cómo debe en democracia, apegados a la Constitución y los derechos humanos, realizarse acciones últimas como esta, que buscan consolidar la paz en el país. Y digo inéditas porque debo recordarlo, a pesar de que nací en el año 1962, tengo estudios, me gusta mucho la historia de los años 60 que vivió nuestro país. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí vivimos de alguna manera, de forma directa o indirecta, a través de esos estudios, de esos testimonios, lo que ocurrió en la etapa de violencia política, de lucha social y de terrorismo de Estado que se instauró en Venezuela a partir de aquella nefasta consigna: disparen primero y averigüen después, que decretó de facto Rómulo Betancourt. Basta solamente en esas investigaciones que uno ha hecho oír los discursos de Betancourt cuando le respondía a quienes querían manifestar, llámense estudiantes, llámense obreros, llámense incluso militares que podían pronunciarse de alguna u otra manera. Él decía que no los iba a recibir con confites y con serpentina, sino que los iba a recibir a plomo. Y enumeraba de manera, yo diría, abominable, paso a paso, cómo esa política que él instauró en el año 59 acabó con la Constitución del 61 y prácticamente generó en Venezuela una política de exterminio, de desapariciones forzadas, de teatros de operaciones antiguerrilleros, de torturas y de masacres, de cobardía extrema, porque el fin último de un homicida, de un violador de derechos humanos patológico, como lo terminó siendo toda esa casta política, tiene mucho de cobardía. Y eso todo lo aprendieron ellos y lo instalaron antes que las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, a través de los manuales del Pentágono, de la CIA, y luego refinaron en la llamada Escuela de las Américas. Hago este muy breve preámbulo porque yo calculo, si me permiten, voy a tratar de hablar desde la memoria, entre los años de 1962 y 1963, bajo el gobierno de este tristemente célebre personaje, que repito, es bueno que ustedes como constituyentes busquen los audios de sus discursos, cada uno más violento y terrorista que otro, en contra de la población venezolana. Al menos 10 parlamentarios venezolanos, entre ellos senadores y diputados al Congreso, porque era un Congreso bicameral, fueron llevados de facto, sin que mediara juicio alguno, sin que mediara el derecho a la defensa, sin que mediara ni siquiera declaraciones previas de estos parlamentarios para poder defenderse. Los llevó a las mazmorras del cuartel San Carlos. Voy a tratar de enumerar algunos de ellos: Eloy Torres, Gustavo y Eduardo Machado, los hermanos Machado, Jesús María Casal, hay por allí, no sé si un nieto, un bisnieto de él, que pareciera no siguió las escuelas humanas, jurídicas de ese antepasado,
que también fue llevado a las mazmorras del San Carlos sin que mediase ninguna previa, repito, instancia de carácter jurídica legal, sino de carácter más bien criminal y terrorista. Simón Sáez Mérida también era uno de esos parlamentarios que de facto fueron llevados a las mazmorras del San Carlos. Guillermo García Ponce, Jesús Villavicencio, Pompeyo Márquez, ¿verdad? Domingo Alberto Rangel, entre otros. Estoy hablando prácticamente de la jefatura del buró político completo del PSB y el MIR. Eran ellos los que, representando aquí al pueblo, hablaban y daban sus discursos, presentaban sus propuestas y fueron arrasados. Esto se convirtió, este Congreso bicameral, estas paredes son testigos de cómo a la manera de una tierra arrasada se los llevaron y duraron años allí sin fórmulas de juicio. Si me disculpan, quiero colocar ese antecedente porque es importante para la comunidad nacional e internacional, para este foro constituyente, para la opinión pública, saber quiénes eran los que hoy se rasgan las vestiduras en función de temas que tienen que ver con lo que aquí estamos tratando. El enjuiciamiento o no de alguien que, siendo parlamentario, puede estar sujeto a la comisión de un hecho punible. A diferencia de esos venezolanos que he mencionado, que conocemos porque tuvieron una dilatada y prolífica trayectoria. Por cierto, muchos de ellos también vinculados al tema de la academia, de la historia, del estudio, no de la aventura política, no de la improvisación mercenaria para lanzar a las calles a menores de edad en función de un objetivo último que llamaba a desconocer el Estado. En esta oportunidad, el Estado democrático venezolano, según la Constitución del 99, frente a un suceso que vincula al señor Freddy Guevara con acciones violentas que ocasionaron numerosos muertos y heridos, el Estado venezolano, y vinculo de entrada a dos instituciones del Poder Ciudadano, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, conoció, vean el antecedente inmediato, conoció a través de denuncia, me dio una denuncia de la madre de dos menores de edad. Yo me voy a reservar obviamente los nombres de cada uno de ellos porque la madre es testigo protegido y los adolescentes son menores de edad. Me dio esa denuncia de entrada, primero en la Defensoría del Pueblo, cuando nos tocó a nosotros tener ese cargo, y recuerdo muy claramente a la madre diciendo que venía desesperada la Defensoría del Pueblo por la inacción del Ministerio Público, que ni siquiera habían querido recibir a la señora, porque por razones que ya todos conocemos, aquel Ministerio Público estaba implicado de manera directa y vinculante al golpe de Estado en marcha, a la acción criminal en marcha, a la conspiración en marcha, con apoyo internacional, y obviamente tenía implicaciones de carácter protagónico porque la anterior titular era la madrina de esas acciones violentas y criminales, al salir cada vez, una y otra vez, a defenderlas, y cuando había un clima de paz en el país, su vocería era para que hubiese más muertos y más heridos. Siendo eso así, si mal no recuerdo, en el mes de mayo ocurrió esta denuncia contra, de manera directa, el diputado Freddy Guevara, por parte de la madre. Voy a permitirme leer las iniciales de las víctimas: FSZS y JJZS.
Repito, todas sus identificaciones están resguardadas en conformidad a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes. Comenzó a operar el Estado venezolano investigando esos hechos, ¿verdad? En este caso, la Defensoría del Pueblo en una primera instancia, en mayo, en junio, y luego, vean ustedes, la misma madre, cuando cambia de gestión el Ministerio Público, ratificó esas denuncias en el mes de octubre. En las mismas, obviamente, se tipifican lo que pudimos nosotros ver en cámara lenta, el uso indebido de menores de edad, de niños, niñas y adolescentes, en el caso valiente de una madre que se atrevió a denunciar, en acciones de calle que ocasionaron, sinceramente, para recordar todo aquello, un clima de terror en el país que terminó enlutando aproximadamente 120 hogares, que dejó en un estado realmente de tragedia a 1.100, a más de 1.200 heridos y todos sus familiares, muchos de ellos mutilados, quemados, avaliados, con traumas irreparables. Esto sin agregar los daños económicos, materiales a la nación venezolana, las quemas de bienes públicos, la obstrucción a las vías, la una y otra vez, porque era algo reincidente, primer detalle ya de carácter jurídico. Estamos hablando entonces de delitos permanentes y por ello la flagrancia, de permanentes en el tiempo, una y otra vez. En tal sentido, nosotros hicimos un trabajo, se llama un trabajo de experticia técnica, donde hemos logrado vaciar mucho de esos videos, ¿verdad? Declaraciones de prensas, que eran públicas y notorias en todo caso, pero hicimos ese trabajo de darle un sentido científico a la investigación, aportándole ese carácter certificado de experticia criminalística a cada uno de esos datos totalmente al margen de la ley que he venido aquí enumerando y que está muy fresca en la memoria de todos los venezolanos. Todo esto tenía como principal vocero y titular al ciudadano Freddy Guevara. Es más, hay imágenes donde él acompaña, alienta a esta persona. Los dos menores de edad lo identifican a él, lo identifican. No haberlo instigado, incitado, sino darle las dádivas correspondientes para la comisión de dichos hechos punibles. Por lo tanto, la señora madre, de nombre Nelly, tuvo la valentía, de forma, repito, tanto en la Defensoría como en la Fiscalía, de dejar al menos con su nombre, su apellido, su testimonio, esa denuncia en contra de este ciudadano. Pero más allá de ello, por supuesto, está, yo diría también, este ciudadano está convicto y confeso por la forma como él asumió ese muy triste papel. No lo hizo de una manera, si se me permite, indirecta o litúrgica o prefabricada, no. Era como una especie de disfrute diario que luego se hacía semanal, que luego se hacía mensual, de estos llamados, que obviamente fueron promoviendo acciones en Venezuela de muchísimo peligro, que pudieron haber culminado con una guerra civil, que pudieron haber culminado con un baño de sangre obviamente muchísimo mayor al que lamentablemente ocurrió, donde jamás hubo un mea culpa, una rectificación, una disculpa, sino más bien una reincidencia absoluta y plena de las acciones
lamentablemente cometidas. Por lo tanto, todo esto que menciono consta en actas, en entrevistas, consta en videos, consta en declaraciones que recabamos y que están en el expediente a través de incluso informes especiales. Pero yo voy a permitirme, porque se me ha dicho que debo ser breve, al menos, ciudadana presidenta, permítame textualmente citar algunas, yo diría pudiera ser aproximadamente de 100 llamados, aproximadamente. Voy solamente a leer, si me permiten, 2. Uno, donde refiere lo siguiente. Voy a leer textualmente. Y aquí se ve claramente la precalificación de un delito, ciudadana presidenta, que es la instigación pública continuada. Dice, abro comillas, inicia la fase decisiva de esta lucha, por eso en la unidad declaramos el desconocimiento del régimen basado en los artículos 350 de la Constitución. Fui constituyente en el 99, este artículo no es para eso, pero bueno, se le ha dado el uso indebido al mismo una y otra vez, prácticamente desde que se aprobó la Constitución. El llamado es primero a desconocer activamente, refería este ciudadano a ese fraude, el fraude constituyente, que cada comunidad, asociación de vecinos, sindicatos, gremios o comunidad organizada en comando de rescate democrático, desconozcamos la constituyente y dejemos claro que no vamos a permitir que ningún centro electoral sea usado para ese fraude. Es decir, aquí también se pueden llevar los delitos de atentado al derecho humano al voto y al sufragio, con sus derivaciones de carácter material, de incendio de muchas de esas máquinas, porque lo hubo, particularmente en zona fronteriza. Ya él lo prefiguraba de la manera más tranquila. Hacemos un llamado a mantener la calle porque hay que continuar el debilitamiento, según él, de la dictadura. Por eso les pedimos que estén atentos a seguir participando en las convocatorias que haremos próximamente. Lo más importante, desde hoy anunciamos que la organización de protesta nacional indefinida será, según dice él, en esta fecha, antes del 30 de julio del presente año. No podemos poner la fecha para que el régimen no se prepare, pero sí desde ahora organizarnos para lograr este momento. Y lo vamos a lograr, decía él. Obviamente hay muchísimos otros llamados similares a este. Lo que pasa es que este resume varias escenas de violencia, varios momentos o hechos que se configuraron. Entre ellos incluso el impedir a que un ciudadano libremente quiera ejercer el derecho al voto, porque según él había que buscar de cualquier forma que se inhabilitara el acto de votar. Pudiéramos agregar a eso, para ir resumiendo, la manera como la totalización a las vías, las trancas, que generaban muertos. Vamos a recordar aquí, si me permiten, que no es que era una tranca, no. Es que en las trancas ocurrieron, según recuerdo el informe de la Defensoría del Pueblo, al menos 20 muertos. 20 muertos. Es para que prefiguremos lo que pasó, la escena. ¿Por qué? ¿Cuánta gente no chocó contra los obstáculos esos que eran monumentales, las barricadas esas? ¿Cuántos? ¿Y cuántos no murieron de manera automática? ¿Cuántos motorizados en la autopista de la ciudad con aceite colocado en la vía no colisionaron y fallecieron? Y hubo un hecho simbólico terrible. En una de las barricadas en El Paraíso, un juez de la República, por querer pasar, los que estaban allí en esas barricadas le cayeron a plomo, como diría Betancourt, y de hecho lo mataron, ¿verdad? O sea que no es que esto era una piñata
un cumpleaños, no. Es que se llamaba a acciones como esta, que luego, insólitamente, que esto ocurría, se lo endosaban al Estado venezolano. Entonces tenían la barbarie tan inmensa de sacar las fotos y decir que eran unos mártires que el Estado mató en esas propias trancas y barricadas que ellos organizaban. Como también ocurría con los policías y guardias nacionales que eran tiroteados, ¿verdad?, con disparos certeros en la cabeza, colocados por francotiradores, o los inconfesables y terroríficos crímenes de odio que ocasionaron 6 muertos y 20 heridos de personas que previamente identificadas por ser del sector gubernamental fueron apedreados, apuñaleados, y finalmente era una oda a la muerte, quemado, vivo. Todo eso se ocasionó por llamados como ese. Y lamentablemente también se ocasionó la actuación irregular de agentes del Estado, que no hemos negado. Y por esas razones ustedes saben que esos agentes del Estado están, como debe ser, procesados, enjuiciados y privados de libertad. El más reciente caso imputado por el Ministerio Público y acordado por los tribunales competentes fue el caso del joven David Vallenilla, que ya el autor de dicho homicidio fue acusado. Por lo tanto, nadie puede decir que eran unos llamados estos a manifestaciones pacíficas. Allí también se precalifica el delito de instigación pública continuada. Yo diría también, si me permiten, la asociación para delinquir. Y así sucesivamente fueron ocurriendo una y otra vez acciones como esa, hasta que ese pueblo al cual se le había coartado el derecho a votar, el derecho humano a participar políticamente, el derecho humano a elegir esta Asamblea Nacional Constituyente, que debo ya por tercera vez, estando frente a ustedes, luego de nuestra juramentación, felicitar y reconocer por ser la garante de la paz nacional. Todo esto era para evitar que se instalara la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí no importaba que muriera quien fuera. Ahí no importara que se usaran niños menores de edad, incluso lo he conversado con la constituyente presidenta Delcy Rodríguez, han confesado, porque la Comisión por la Justicia y la Verdad ha trabajado el tema, la manera tan terrible como fueron usados, no solamente estos que tenemos los testimonios nosotros con su madre, sino decenas de ellos que están privados de libertad, mientras los autores intelectuales llaman al bloqueo económico de Venezuela, llaman a que nos bombardeen, nos asesinen, nos maten en las calles a través de una intervención militar que ha quedado como una amenaza, a que nos sancionen a todos nosotros, individual, grupal y también económicamente, para ahogar de sangre, de miseria, de hambre al país, porque eso se ha solicitado de manera reiterada también. No conforme con que se instala la Asamblea Nacional Constituyente y comienza a hacer el trabajo que le toca, sorprendentemente, bueno, de repente para quienes conocen a este tipo de patología o psicología clínica, no pudiera haber sido sorprendente, pero digamos para el común, sorprendentemente, luego que ocurre el evento electoral, certificado con participación de más de 8 millones de venezolanos y de venezolanas, que también son seres humanos y merecen respeto, porque decidieron ir a votar ese día, en los términos que lo hicieron, siguieron con ese tipo de llamados a la desobediencia, a desconocer al Estado y a las leyes.
E inclusive intentaron, por carambola, también querer sabotear las elecciones de gobernadores. ¿Y eso a cuenta de qué? ¿Dónde existe, díganme ustedes, en algún pasaje bíblico o del budismo o de los mahometanos o de cualquier constitución y ley, que usted tenga, ¿verdad?, la cualidad omnímoda, por ósmosis, de cada vez que quiera ocurrir un evento, no voy a hablar ya de manifestaciones, sino electoral, decidir cuándo va, cómo va, y a la voluntad suya, si pierde o gana, decir si hubo fraude o no. Díganme en qué otro país eso pasa, pero pasó aquí. Entonces, sin embargo, a pesar de ello, y de manera yo creo muy positiva, el factor que adversa al Estado se inscribió en masa, ¿verdad? Y fueron a participar en unas elecciones libres y democráticas que finalmente generaron unos resultados. En función de esos resultados, inclusive en este mismo escenario, 4 gobernadores de aquellos 5 que previamente fueron electos vinieron aquí, se juramentaron, hicieron su compromiso con sus electores, etcétera, etcétera. Entonces, yo me hago una pregunta: si esa es la vía, ¿verdad?, la vía electoral para dirimir las diferencias, y luego de esa se convoca una de alcaldes, ¿verdad?, para renovar las más de 300 alcaldías del país, ¿cómo se excusa, cómo se pudiera entender llamamientos como el que voy textualmente a leer, ocurrido ya no posterior al 30 de julio, cuando se elige la Asamblea Nacional Constituyente, sino al 15 de octubre, cuando se da la elección de gobernadores? Cito, el mismo ciudadano Freddy Guevara: he querido grabar este video porque sé que hay muchos venezolanos angustiados y preocupados por los últimos acontecimientos, pero yo quiero asegurarles que tanto el proceso fraudulento del 15 de octubre, o sea, imagínense, como esa vergonzosa juramentación ante la ilegítima constituyente, nos abren las puertas para tener una mejor estrategia. ¿Cuál estrategia?, pregunto yo. ¿Cuál? Dígame, ¿cuál? Y una mayor unidad. Y ya la mayoría de los autores políticos asumimos que no basta simplemente salir a votar. ¿Qué es lo que basta entonces? ¿Qué es lo que basta? Pero esto es una de las peores, yo diría, declaraciones que hace confeso a esta persona de todo lo que venía haciendo antes. O sea, no basta simplemente ir a votar. Entonces yo diría, ¿qué? ¿Ir a qué? A que los venezolanos se maten en las calles, pero resguardado él, ¿dónde? Porque debió haber estado aquí hoy, porque lo citaron a esta comparecencia. Y defender el voto para derrotar el sistema. Si queremos realmente una salida electoral, primero tenemos que generar un gran movimiento. ¿Cuál movimiento? Otra vez el movimiento de abril, mayo, junio, julio, que ocasionó más de 120 muertos y 1000 heridos, y se convirtió en una desgracia, como un hito realmente sepulcral en la historia de este país. Para lograr elecciones libres, y de igual manera, dice, hemos podido identificar entonces que dentro de la unidad teníamos factores y liderazgo que estaban constantemente generando obstáculos. ¿Cuáles obstáculos? ¿Obstáculos a qué? Al diálogo, preguntaría yo. Obstáculos a la convivencia democrática. Obstáculos a la participación electoral. ¿Obstáculos a qué? A que no hubiese una guerra civil.
y retrasos para impedir que avanzara con fuerza lo que tenía que avanzar en la agenda de cambio. Bueno, imagínense entonces en esta declaración que no solamente de forma, repito, convicta y confesa, ataca a las autoridades del Estado, desobedece las leyes, etcétera, sino que también a sus propios compañeros de tolda los descalifica, los coloca a la degradación de sus propias bases que lo siguen porque supuestamente colocaron obstáculos ¿a qué? A que hubiera paz en el país, a que se escogiese el camino electoral, porque hasta donde tengo la información, que ustedes saben por razones obvias, pues uno conversa con factores de la sociedad venezolana de todo signo, aquí se han inscrito para las municipales los liderazgos opositores más conocidos en su municipio. Ahora, ellos resolverán con cuál tarjeta, pero se han inscrito. Entonces, esta gente es un obstáculo para lo que dice esta persona, que es seguramente la vía insurreccional, armada, que ya ocasionaron todos los daños que anteriormente mencioné. Por lo tanto, el Ministerio Público quiso presentar este libelo ante el TCJ y pudimos ver algunos delitos en cada una de estas escenas que he tenido muy brevemente que describir de forma muy resumida. Voy a citarlos con los nombres y con los números de los artículos de ley. Uso de adolescentes para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Voy a resumir brevemente parte del texto. Quien cometa un delito en concurrencia con un niño, niña o adolescente, o sea determinador o determinadora del delito, será penado o penada con prisión a tantos años. Es decir, esto es un delito penal en este país, y yo creo que en cualquier otro país, ¿verdad? Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De manera breve, sacamos unos párrafos que dice: quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, y todo lo que se hizo fue eso, ¿verdad? Esos grupos de choque no eran unos Boy Scouts que sacaron así de la nada. Se vio que eran grupos de choque organizados, pagados, mantenidos, financiados, tutelados. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos graves, estará cometiendo el delito de asociación para delinquir. Y que obviamente es el más reiterado y sistemático: instigación pública continuada, previsto y sancionado en el artículo 285 del Código Penal vigente, que dice: quien instigare a la desobediencia de las leyes o al odio entre sus habitantes, o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será sancionado y será penado por los tribunales de la República, por las leyes de la República, en un juicio donde tendrá, como no tuvimos nosotros en el pasado, porque si a ver vamos, no quise colocarme nunca jamás en el parangón de los célebres y mitos, ¿verdad?, de las leyendas de la izquierda venezolana en los años 60, pero yo pudiera, y aquí hay testigos que me acompañaron, hablar en primera persona. En el año 2002, Taleb Lanza tenía inmunidad parlamentaria, yo presidía la Comisión de Política Exterior, y de facto, sin que mediase que nadie llevase un libelo, en este caso tenía que ser el Ministerio Público, ¿verdad?, al TCJ, y explicara si cometió o no un delito, se me sometiera a un juicio.
Allí el fiscal que me atendió en la DC me dijo que me preparara, más bien, me dijo, prepárate porque tenemos un escrito sobre tenencia de armas de guerra. Yo en mi vida he disparado una pistola de agua, pero ya ellos tenían eso allí bien documentado. Y ocurrió que el comandante presidente Hugo Chávez, gracias a una rebelión cívico-militar de toda la nación venezolana y de sus factores más decentes y patrióticas, regresó y le salvó la vida, quién sabe a cuántos miles y miles y miles de venezolanos. Nosotros no hemos tenido esas oportunidades en el pasado. Aquí se sabe que gente por pintar una consigna, pedimos respeto al pasaje estudiantil, le caían a plomo, como diría Betancourt, en la espalda y lo mataban por escribir una consigna, un adolescente, un menor de edad. Eso se llegó a vivir incluso en los años 90, porque ¿qué no ocurrió? ¿Qué no fue el Caracazo? Una matanza de terrorismo de Estado, donde gente que salió sin armas fue masacrada vilmente, no solo el 27 de febrero, sino el 28, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 de marzo. Nosotros eso lo hemos documentado porque lo trabajamos en su época. Fosas comunes como la de la peste, etcétera. Eso pasó y eso se sabe. Finalmente, asistimos a un hecho que vincula a la democracia venezolana con garantías a los derechos civiles y políticos, en tanto la denuncia contra una persona investida autoridad que se presume por las reiteradas, no solo acumulación de elementos de convicción que pesan contra esa persona, sino por las denuncias de madres de familia y de menores de edad, está vinculado a que pueda ser objeto de un proceso penal ordinario. Y esto se ha hecho de manera impecable. ¿Por qué? Porque se han agotado los lapsos que prevé la Constitución y la ley de la República de Venezuela. No como en el pasado ocurría y que nunca jamás debiéramos permitir que pase. Donde nosotros el día de hoy y los días por venir tenemos que tener claro un juramento espiritual, moral, ideológico y político. Lo que hagamos en Venezuela, como lo hagamos, más allá de los errores, las deficiencias, siempre tiene que tener como norte la preservación de la paz de la República, la preservación de la estabilidad nacional, el mantenimiento de las instituciones democráticas, que no vuelva nuevamente la violencia y la guerra, que no se llame a atentar contra un presidente legítimamente constituido. En este caso ocurrió con Chávez, ahora con Maduro, y que nunca más vuelva a ocurrir, señores, amigos y amigas, que se engañe al pueblo, que se le haga un lavado cerebral a través de las redes sociales para que el odio se imponga en este país y se mate la gente en las calles sin razón alguna, y luego, como nos ha tocado ver, mis queridos amigos, piden perdón porque dijeron nos habían envenenado de odio y por eso matamos y quemamos, como ha ocurrido en los testimonios que ha recabado el Ministerio Público. Ojalá estos hechos que hoy estamos aquí presentando y su inmediata consecuencia jurídica determine que nadie más llame a la guerra en Venezuela y se imponga la paz. Muchas gracias.